Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanfiction. Nunca he visto un dragón antes, uno que no esté hecho de agua de todos modos. ¿Has estado viviendo debajo de una piedra? Solo digamos, no soy de estos lados, y déjalo así. Capítulo 1. Zorro de Fuego. Blackwater Bay hizo honor a su nombre por una vez, en una mañana de verano sorprendentemente fresca de 129 AC. Un banco de nubes de color gris pizarra se cernía sobre Desembarco del Rey, dando a las agitadas aguas del puerto principal de la capital el aspecto de alquitrán mientras el sol luchaba por atravesar la penumbra. El disco solar oscurecido emitía la luz suficiente para que una sombra distintivamente draconiana se trazara en silencio sobre las agitadas olas. Porque muy por encima de las aguas en la desembocadura del mar angosto volaba una bestia poderosa, sus escamas bastante shánticas mientras su cabeza triangular, adornada con una plétora de púas desafiladas, se inclinaba de lado a lado en un gesto que evocaba a un hombre moviendo sus hombros en ejercicio matutino después de semanas de letargo. Pero este no era un hombre, no, este gran reptil era mucho más grande que las razas menores de Westeros, un descendiente de Valiria, condenado hace mucho tiempo. Era el símbolo que todos en la Tierra sabían que era el cenit del poder absoluto, total e inquebrantable. Su nombre era Syrax, y ella era un dragón. Naturalmente, ella no estaba sin su jinete. Rhaenyra Targaryen suspiró sobre la espalda de Syrax, deleitándose con el torrente de aire fresco que soplaba contra su vestimenta de dragón rider, sus hombreras escamadas de un negro más oscuro en comparación con el malva opaco del abrigo. La princesa de la dinastía Targaryen se acomodó en el cálido y gastado cuero de su silla de montar y tiró ligeramente de las riendas para que Syrax se inclinara suavemente hacia la derecha, con las gigantescas alas de cuero batiendo suavemente en medio de la ráfaga de viento. La danza susurrante de las corrientes de aire llevó a la pareja sobre Desembarco del Rey en muy poco tiempo, las formas distantes de Red Cleep y Dragon Pit se convirtieron en nada más que juguetes en un tablero de juego por su gran altura. Montar su dragón siempre le había dado a Rhaenyra una sensación de libertad que despejaba su mente. Aquí arriba en las nubes, montar a caballo desvaneció todas sus preocupaciones por un momento fugaz, y Dios mío, había habido algunos problemas últimamente. Dejando a un lado el Cratfeder causando problemas en los peldaños y los recientes episodios de brutalidad aparentemente sancionada por el estado de su Daemon Targaryen, la totalidad de King's Landing estaba alborotada por el nacimiento que se acercaba lentamente de lo que se convertiría en el hermano menor de la princesa. Y la espera estaba matando lenta pero seguramente al rey y la reina. No en el sentido literal, sino más bien por la cantidad de estrés que estaba ejerciendo sobre su matrimonio. El rey Viserys había envejecido visiblemente tal vez una década en estos últimos 8 meses desde los maestres, y Septa había confirmado más allá de toda duda razonable que la reina estaba embarazada. Y por las 7, estaba irritando a la joven princesa. 8 meses de verse obligada a ver a su padre revolotear de un lado a otro como una polilla bailando entre velas en anticipación del nacimiento y su madre, siempre tan radiante, oscureciéndose lentamente hasta convertirse en una sombra de un yo anterior, temerosa de enfrentar una vez más el peor de los miedos. De cualquier padre. Y mi padre ya ha planeado un torneo para el próximo mes, exhaló Rhaenyra con los dientes apretados. Syrax emitió un silbido retumbante en respuesta, inclinando la cabeza para mirarla con curiosidad. Los ojos violetas se calentaron ante las preocupaciones del dragón. Le dio unas palmaditas al dragón shántico en el flanco y sonrió. No tú, niña, solo hablo conmigo misma. Le aseguró al dragón de varias toneladas. Syrax resopló con indignación antes de girar la cabeza hacia el cielo, lo que provocó que el jinete de cabello plateado sonriera. Bueno, si vas a estar de mal humor, supongo que no vamos a dar el paso. Eso instantáneamente llamó la atención del dragón. Ajá, todavía eres un buscador de emociones, ¿no? Estaría ansioso por eso después de la tormenta. Hace unos días, en un día de verano por lo demás sereno, los residentes de Desembarco del Rey habían mirado hacia el cielo azul de la tarde solo para ver un torrente de nubes negras turbulentas que aparentemente brotaban de la nada y en pocas horas, la capital fue sacudida por una tormenta catastrófica. Las nubes bloquearon el sol, y durante 3 días y 3 noches, la única luz en la capital había sido entregada por rayos bifurcados de fuego celeste mientras los truenos sacudían las magras chozas de Flea Bottom hasta sus cimientos astillados y podridos. Los vientos habían sido tan extremos que ninguno de los Dragon Riders, salvo un Daemon bastante ebrio, había considerado siquiera intentar un vuelo en medio de los relámpagos que habría hecho sudar al más testarudo de Baratheon.
Y luego, anoche, en la oscuridad de la noche, mientras el consejo privado planeaba y solicitaba ideas y los fieles ofrecían sus oraciones a los dioses antiguos y nuevos, la tormenta simplemente se desató, desangrándose silenciosamente en la noche. Una brigada limítrofe de maestres ya había enviado cuervos desde Antigua para informar al rey de una expedición de campo a desembarco del rey para documentar las secuelas de este evento milagroso, pidiendo alojamiento, menos de la mitad de ellos queriendo ser alojados cerca del distrito de placer. La fe anotó el evento, ganando rápidamente el nombre de los tres furiosos como evidencia de la divinidad, el increíble poder de los cielos irrumpiendo en el mundo mortal para honrarlos y anunciar la llegada del nacimiento real. Rhaenyra, por otro lado, simplemente había pensado que había sido una maldita gran tormenta lo que había impedido que ella y Syrax volaran, algo que había corregido en el momento en que amaneció. Instando a Syrax a volar en línea recta, le dio a su compañero una serie de ajustes sutiles con las piernas y las riendas para que, de forma lenta pero segura, se detuviera por completo en el aire, sostenida en el aire por una tremenda corriente térmica ascendente que solo un hábil jinete de dragones podría percibir. La tensión y la excitación se acumularon en la hembra del dragón mientras colgaba allí, sus escamas amarillas entrechocando ruidosamente mientras su cuello se tensaba. Podía sentir que la temperatura comenzaba a decaer debajo de ellos, una vez que se había degradado más allá de un punto específico, la gravedad ganaría y el dúo simplemente caería del cielo. Sin embargo, Syrax permaneció lo más quieta que pudo, esperando con gran anticipación hasta que su compañero le dio la orden a la que ambos querían asistir. El sonido del viento se desvaneció hasta que todo lo que se escuchó fue el sonido de la respiración del otro, los corazones latiendo al unísono. El sol atravesó el banco de nubes, bañando al dúo con la luz del largo verano, y Rhaenyra clavó los talones en los flancos de su montura con una sonrisa. «Ahora, niña», gritó, arrojándose contra la silla de montar y agarrándose como si fuera su propia vida. Syrax levantó su largo cuello hacia atrás y respondió con un rugido de satisfacción antes de dejar que su cuerpo se inclinara hacia adelante y comenzara a caer en picado hacia las aguas negras muchos miles de pies más abajo. El sonido del viento llenó los oídos de la joven mientras miraba hacia adelante, agradecida de que la cresta sobre la cabeza de su montura creara tan perfectamente un escudo contra lo peor del viento, permitiéndole mirar directamente hacia el agua negra y cristalina hacia la que estaban cayendo en picado. Eran una flecha disparada desde el arco más grande, las alas del dragón, retraídas para una aerodinámica más sobresaliente, eran sus plumas y su cabello plateado desparramado un grito de voluntad eufórica que los espoleaba hacia la tierra. Su dragón promedio podría mantener una velocidad máxima de aproximadamente 125 millas por hora en línea recta y plana, pero Syrax fue construido para la velocidad. Su cuerpo esbelto y su cuello de cisne cortaron el aire con un silbido agudo hasta que estuvieron cayendo al ancho de un cabello por debajo de las 300 millas por hora. Dejándolo hasta el último segundo posible, Rhaenyra esperó hasta que pudo distinguir el brillo de su reflejo en el agua antes de tirar de las riendas tan fuerte como pudo. Alas coriáceas brotaron como víboras enroscadas a cada lado de ella, y la tremenda lona orgánica tomó la tensión, un golpe de la cola proporcionó el cambio de inercia suficiente para permitir que Syrax se detuviera en un elegante arco. Su jinete apretó los dientes cuando sintió que los bordes de su visión comenzaban a ponerse grises e hizo un esfuerzo por empujar sus muslos hacia adentro, las ranuras únicas construidas en el asiento pellizcaron sus piernas de tal manera que evitaron que la sangre fluyera hacia sus pies. Syrax se levantó de su picada y Rhaenyra sintió que su cuerpo experimentaba una breve presión antes de que se relajara, y pudo relajarse en la parte trasera de su silla, su mueca se transformó en una sonrisa. El dragón amarillo cruzó la costa a menos de 10 metros por encima de la superficie del agua, levantando un chorro de agua a su paso desde el aire desplazado. No está mal, Syrax, no está nada mal, elogió el Targaryen a su montura, acariciando el cuello del dragón, quien gruñó apreciativamente. Los dos tenían una necesidad de velocidad, y aunque la maniobra exigía el cuerpo, significaba que durante unas pocas millas al menos antes de que su velocidad reunida se desvaneciera por la resistencia del viento, el dúo era, literalmente, las cosas más rápidas del planeta. Volando por el aire tan cerca del agua, Syrax se ladeó ligeramente, permitiendo que una de las puntas de sus alas se sumergiera en el agua, levantando una lámina de agua que refractaba la luz del sol a través de su rocío en forma prismática. El dragón parecía disfrutar del simple acto, volando con una velocidad tan intensa que no tendría que preocuparse por batir sus alas durante al menos otras 2 millas.
Mientras su dragón estaba teniendo su momento de catarsis después de pasar días bajo tierra esperando que pasara la tormenta, Rhaenyra se ocupó de mirar a lo largo de la costa e inspeccionar todos los detritos que habían sido levantados o arrastrados a tierra por el clima violento. Vio mucho lodo y cieno que había cubierto las rocas y unos pocos barcos de pesca desafortunados y barcos mercantes que habían sido aplastados contra las rocas como juguetes en un baño. Mirando más de cerca, ya podía ver las figuras parecidas a palos de hombres que bajaban por las rocas para salvar lo que podían. Poco sabía ella que eran los hombres de la mano que habían sido enviados desde desembarco del rey en el momento en que estalló la tormenta para comenzar a evaluar los daños y ver qué se podía salvar. Sin duda, algún botín de contrabando pronto llegaría a las arcas de la corona. Otto Hightower no era más que conveniente. Pero por ahora no sabía nada de esas cosas. Su vuelo continuó sin interrupciones durante los siguientes 20 minutos hasta que su ojo captó un destello de algo metálico a lo largo de la orilla. Rhaenyra parpadeó e inclinándose hacia adelante, vio que persistía. Curioso. Ladeó a su dragón en un círculo lento y sinuoso sobre la costa para ver mejor hasta que pudo distinguir de qué se trataba, un cuerpo tendido en la playa entre un montón de algas. Syrax aterrizó con un ligero golpe antes de que Rhaenyra desmontara y corriera hacia la figura. El hedor acre de la salmuera y las algas marinas impregnó su sentido del olfato, dejándola insegura de si lo que había encontrado era un sobreviviente naufragado o simplemente carroña arrojada por la tormenta. Rhaenyra no estaba muy segura. En verdad, ella no lo habría visto en absoluto si no fuera por su ropa, porque eran tan estridentemente brillantes que solo si estuvieran completamente cubiertos por algas marinas lo habrían ocultado a sus ojos. Inclinándose y arrugando la nariz por el olor, la joven princesa comenzó la tarea simple, aunque desagradable, de quitar las capas de algas para revelar la figura que yacía debajo. Muchos pensarían que a una princesa le repugnaría la idea misma de desenvolver un cadáver, pero había un nivel de emoción mientras trabajaba en este misterio actual que se le había presentado. La vida en desembarco del rey se había vuelto terriblemente aburrida últimamente, y una distracción era muy bienvenida. Mechón por mechón, se apartó y tiró a un lado, revelando lo que la sorprendió de ser un joven de casi la misma edad que ella, tal vez un poco tímido recién pasado de su 17º onomástico. Él era de estatura promedio con cabello tan rubio que podría haber sido un Lannister, pero estaba arreglado en un boleto de púas tan gruesas que nunca había visto algo así. Su tez era de un bronceado melocotón que hablaba de alguien que pasaba mucho tiempo al aire libre pero no rojizo y desgastado como un marinero. Si era así, planteaba la pregunta de qué estaba haciendo arrastrado a la orilla como una rata de pantoque común. Los pensamientos sobre roedores atrajeron su atención hacia las extrañas marcas de bigotes adheridas a sus mejillas como tatuajes. ¿De las ciudades libres? La serpiente marina dijo una vez que la gente de Volantis marcaba los rostros de sus esclavos con tatuajes, reflexionó con curiosidad, presionando sus dedos en su cuello y sintió un pulso constante. Bueno, él estaba vivo sin nada más. La suerte, al parecer, estaba de su lado. Echándose hacia atrás, volvió a mirarlo como un todo y sintió que su boca se arrugaba en un ceño pensativo. Ciertamente no estaba vestido como un esclavo, estaba vestido con ropa naranja y negra, una extraña amalgama de harapos desgarrados. La viveza de ese naranja le pareció algo demasiado rico para cualquier esclavo, salvo uno que podría trabajar para el placer de su amo, o amante. Ella anuló ese feo pensamiento tan pronto como llegó, volviendo su atención al objeto que había captado la luz en primer lugar. Agarró una extraña placa de metal de algún tipo en una mano. No podía estar segura de qué era, solo que había visto días mejores. Abolladuras y rasguños marcaron su superficie de acero bruñido con rastros de tela negra que se deshilachó hasta casi desaparecer en sus extremos. Cualquier intento de liberarlo y echarle un buen vistazo se volvió discutible cuando se puso en pie de una sacudida. 5 dedos firmes se cerraron alrededor de su muñeca y tiraron, lo suficientemente fuerte como para magullarlos. Rhaenyra dejó escapar una exclamación de incomodidad, pero se encontró concentrada en la rubia cuyos ojos revoloteaban en todas direcciones, las pupilas dilatadas e inseguras antes de fijarse en ella. Sus ojos eran de un azul brillante, un tono de azul que parecía tallado en una piedra preciosa líquida. El rubio abrió la boca para hablar solo para que un terrible gorgoteo emergiera de lo más profundo de su pecho. Sus ojos se salieron de sus órbitas antes de doblarse y comenzar a golpear desesperadamente contra la arena mientras Rhaenyra observaba preocupada. La espuma rogaba por acumularse en la boca del rubio.
Por un momento se encontró paralizada por elección, esta era una situación tan extraña para ella que por unos segundos, todo lo que pudo hacer fue observar cómo los vasos sanguíneos en esos ojos azul marino comenzaban a enrojecerse. Era una observación tan banal, el hecho de que a ella no le gustara ver el blanco de sus ojos tan rojo, pero fue suficiente ímpetu para hacerla actuar. SHH, la animó. ¿Estás bien? Aquí. La palma de ella golpeó el centro de su espalda entre los omóplatos, el impacto fue suficiente para hacerle vaciar sus pulmones. ¡Ac! El rubio se giró y tosió una cantidad francamente grotesca de agua de mar en la arena. Jadeó por unos segundos más, espuma en los bordes de sus labios, mientras el color regresaba a su rostro antes de finalmente hablar con voz ronca. No me siento bien, la suya fue una simple proclamación pero cumplió su propósito. Provocó una punzada de simpatía en Rhaenyra que normalmente reservaba solo para su grupo cercano de familiares y confidentes personales. No estaba muy acostumbrada a tratar con extraños, pero verlo despertó una pequeña semblanza de lástima en ella. Le acarició la parte baja de la espalda una vez más mientras él se metía en la arena. ¿Estás bien? Finalmente preguntó después de que sus hombros habían dejado de agitarse. Frunciendo los labios, un par agrietado por el sol y endurecido en una fina capa de sal cristalina, el rubio se sentó en cuclillas, pasándose el dorso de la mano por la boca. Va a ser real, me siento como la muerte. A pesar de la sinceridad de sus palabras al autoevaluarse, la princesa no pudo evitar captar los restos nacientes de diversión irónica enterrados en su voz. Podía ser directa y sensata en su respuesta, como esperaba su puesto, o podía mostrar un mínimo de piedad por un hombre medio ahogado. Entonces tienes suerte de que yo no sea el extraño, amigo, porque dudo que mi rostro pueda pasar por una calavera. Ella bromeó sombríamente, eligiendo este último. El rubio la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza antes de que una risa decididamente húmeda saliera de su garganta, provocando otro ataque. Bueno, tosió, eres un extraño para mí, pero no eres un Shinigami, te concedo eso. Tengo la sensación de que es algo similar. Preguntó retóricamente, empujando su cabello empapado hacia atrás sobre su cabeza. La curiosidad floreció de nuevo en su mente. ¿Shinigamis? Había un término del que ella nunca había oído hablar, pero si este rubio realmente no conocía la luz de los 7, entonces debe haber venido de muy lejos. Ella resopló de una manera que su septa la habría golpeado alrededor de la oreja por entonces, de un extraño a otro, ¿puedo saber su nombre? Naruto Uzumaki, presentó el ahora llamado Naruto con un gesto perezoso, una fuerte yuxtaposición de la rata ahogada que había sido poco antes. Arqueando una ceja plateada con interés por el nombre, Rhaenyra extendió su mano, con la palma hacia abajo en el gesto tradicional de ofrecer una mano para ser besada. Un gesto común de la realeza a un extraño. Reflexionó ociosamente sobre su nombre, sonaba similar a los cuentos que la serpiente marina le había contado una vez sobre el lejano Yiti, tal vez de ahí era de donde provenía. Soy la princesa Rhaenyra Targaryen, hija del rey Viserys Targaryen, es un placer conocerte. Naruto miró fijamente la mano ofrecida antes de levantar la suya y golpear su puño contra el de Rhaenyra, causando que sus ojos violetas se abrieran confundidos antes de que el interés divertido se desvaneciera, tal vez este era el saludo estándar en Yiti. Encantado de conocerte, princesa, si no es mucha molestia, ¿podrías hacerme un favor? Comenzó, guardando rápidamente la placa de metal en lo que quedaba de su chaqueta. ¿Dónde diablos estoy? Demonios, singular, otro giro extraño. A unas 40 millas al noreste de King's Landing, seguramente has oído hablar de King's Landing en Yiti. Postuló, atrayendo una mirada completamente estupefacta de Naruto. ¿Dónde diablos está Yiti? O King's Landing para el caso. El rubio se inclinó con una gota de sudor corriendo por la parte posterior de su cabeza, pero pronto un gruñido detrás de Rhaenyra atrajo su atención y desterró su actual tren de pensamientos al viento. Como hizo algo más. Miró más allá de ella. Ese ceño fruncido se convirtió en una sonrisa curiosa cuando sus ojos se fijaron en la gran forma de Syrax, incluso ahora observando a la pareja con curiosidad mientras disfrutaba tomando el sol. Rhaenyra lo miró a su vez. ¡Qué extraño! Actuó como si nunca antes hubiera visto un dragón. Quizás se había golpeado la cabeza más fuerte de lo que pensaba. Naruto se puso de pie de un salto con una velocidad que ningún hombre debería haber poseído, y mucho menos uno que Rhaenyra pensó que había naufragado recientemente. ¿Qué es eso? Preguntó, los ojos brillando con una emoción que su voz aún ronca no podía transmitir. Le ruego me disculpe.
Rhaenyra sintió que su sien derecha comenzaba a temblar, él debe haberla estado engañando en este punto. Tenía que serlo. ¿Has estado viviendo debajo de una roca antes de que la tormenta te arrojara a la playa? No hay nadie desde el norte hasta Ultos que no conozca a un dragón de vista. Dijo ella, la molestia mezclada con el orgullo. Syrax trinó inquisitivamente al joven que miraba entre el jinete y el dragón. Lanzando a la princesa una mirada de soslayo, Naruto preguntó, ¿eso es un dragón? Se acarició la barbilla mientras pensaba, los ojos se arrugaron y las mejillas se formaron hoyuelos hasta que su rostro parecía un zorro desconcertado. Era un rostro sorprendentemente infantil y la princesa descubrió que le gustaba bastante. No se parece a ningún dragón que haya visto. Oh, ¿en serio? Y aquí estaba yo empezando a pensar que habías chocado con tú, esta cosa tiene alas y no tiene bigote. Naruto concluyó, golpeando su puño contra su palma antes de sonreír con picardía. Pero para ser honesto, esta cosa se ve más genial que cualquier cosa que un shinobi haya conjurado y llamado dragón. ¿Te importa si voy a saludarte? No esperó su respuesta, sino que corrió hacia el dragón Shántico mientras Rhaenyra se quedaba farfullando en la arena. Sus palabras habían logrado dejarla completamente desconcertada. Hola. Naruto se acercó con la mano levantada. Syrax no se lo tomó muy bien. Ella se apartó de él, un extraño para ella, con un ruido de sobresalto. Volviendo a la realidad, Rhaenyra intentó gritar una advertencia a Naruto, temiendo lo que estaba a punto de suceder. Syrax, ¡no! Ja. Naruto ladeó la cabeza hacia un lado confundido por su exclamación antes de volver a mirar al dragón. Se encontró mirando fijamente unas fauces con colmillos abiertos con un brillo naranja que se acumulaba rápidamente y que emanaba de su garganta. Oh, bromeó con ligereza, con un suspiro de exasperación en sus labios. El joven se encontró consumido en una neblina de muerte fundida ni un segundo después. Un chorro de fuego anaranjado concentrado roció todo su cuerpo en el tiempo que le tomó a Rhaenyra abrir la boca y dar la contraorden para evitar una forma muy estúpida de morir. Y luego, de repente, las cosas tomaron un giro extraño. Desde el corazón del fuego, que debería haber sido poco más que leña con la forma de un hombre, llegó el sonido distintivo de alguien chasqueando la lengua molesto. Una forma se desvaneció de la llama, enviando una ráfaga de viento que sopló a través del dragón Fire de Syrax, casi apagándolo. Rhaenyra se puso de pie, paralizada ante la figura que ahora estaba de pie en el centro de un brezal de arena vidriosa ennegrecida. Naruto no se molestó por el calor, una mano extendida en un movimiento de corte. Todavía estaba en llamas, pero no eran las lenguas vermellón de Syrax con las que ardía. Su mismo cuerpo ardía como una llama dorada. Oye. Los ojos rojos entrecerrados miraron con furia a su amiga. Eso no fue muy agradable. Syrax siseó retrocediendo para otra explosión. Naruto gruñó, y algo gruñó con él. La llama dorada surgió a su alrededor, emergiendo de él en una columna de luz parpadeante que floreció alrededor de su cuerpo, girando y cambiando rápidamente hasta que tuvo la forma inconfundible de la cabeza de un zorro. El espectro bestial dejó escapar un rugido que retumbó sobre la bahía, mucho más fuerte que los gruñidos desafiantes de Syrax, tan intenso que incluso en la lejana Tark, los pescadores levantaron la vista de su trabajo para contemplar el mar. Syrax se enroscó en sí misma y estuvo a la altura del desafío antes de que la magnitud de la situación la golpeara. Por primera vez desde que su preciosa pareja había salido del cascarón, Syrax vaciló. Luego, en una muestra de deferencia que la princesa nunca había visto hacia alguien que no fuera Targaryen, Syrax inclinó la cabeza. El cráneo de zorro demoníaco persistió durante unos segundos más antes de ser absorbido de nuevo por el cuerpo aún incandescente de Naruto. Habiendo dicho, su paz, se acercó al dragón y suavemente pasó una mano por la nariz de Syrax. Rhaenyra se quedó horrorizada, ¿era esto magia? Ella había pensado que los similares habían muerto con Old Valyria, pero aquí estaba un ser envuelto en fuego, acariciando a un dragón como si fuera un gato doméstico común. Ella se estremeció cuando Naruto miró por encima del hombro, sus ojos rojos entrecerrados estaban muy lejos de las profundidades azules que había visto cuando él se despertó. No tengas miedo. Él le sonrió. No estoy tratando de empezar ningún problema. ¿Asustado? Disparates. La sangre del dragón corría por sus venas. Pero eso planteaba la pregunta. ¿Qué fluyó a través de la suya? En esta forma, él era el fuego encarnado. No podía ser quemado. Lo había visto con sus propios ojos y algo se aceleró en su pecho, una extraña sensación que nunca había sentido antes. Emoción teñida de temor.
Le vino a la mente una palabra, una última historia que la vieja serpiente marina le había contado sobre la lejana Yeti. Zorro de fuego.